Dios les bendiga y Dios les guarde de manera especial. Este es un día muy especial. Este es un día hermoso que ha hecho el Señor para usted que me está escuchando y para mí también. Quiero hablarles de algo muy importante. Alguien me hizo una pregunta y verdaderamente siento una responsabilidad muy grande de parte del Señor de dar el mejor consejo, el consejo más adecuado. Y todos los consejos que nosotros damos tienen que ser por medio de la palabra del Señor. Nosotros no podemos hablar nada, ¿verdad?, que venga de nuestra emoción. No podemos hablar nada que no sea guiado por el Espíritu. Y me hicieron una pregunta muy importante y ciertamente, ¿verdad?, decidí tomarme el tiempo para poder contestar esta pregunta. Y ya que quiero abarcar en muchas áreas, decidí hacerlo por medio de este video. Pero pensé que como muchos de nosotros y como yo muchas veces en mi vida me hice esa pregunta a lo largo del ministerio desde que me convertí, ¿verdad?, a Jesucristo a temprana edad, ¿verdad?, a los 12 años. Tengo 31 en este momento. Y les puedo decir que esta fue una pregunta que muchas veces yo me hice en mi vida luego de que el Señor me hiciera un llamado. Y hoy, ¿verdad?, puedo entender muchísimas cosas porque aprendí que lo más importante que uno tiene que tener es paciencia. La pregunta es, Dios me llamó al ministerio. ¿Y ahora qué hago? Esta es una pregunta verdaderamente muy importante. Y la Biblia ciertamente nos habla de cómo nosotros tenemos que ser. ¿Qué nosotros debemos de hacer? Nos pone varios ejemplos de varias personas a los cuales Dios le hizo muchas promesas en su vida, que el Señor les habló de cosas que iban a hacer en su vida y de cuánto tiempo, ¿verdad?, le tomó a esos varones de Dios ver esa promesa realizarse. Y hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender, y amado hermano y hermana que me esté escuchando en esta noche, es que cuando Dios nos hace un llamado, esto toma su tiempo. Porque Dios a quien llama capacita, pero la capacitación del Señor para moldear nuestro carácter muchas veces es por medio de pruebas, de situaciones, de experiencias que nos van dando la madurez que nosotros vamos a necesitar para ejercer cualquier ministerio. Yo quiero compartirle 4 ejemplos, y cuando hablo de que voy a dar un consejo, no es una predicación, es simplemente un consejo en el cual quiero abarcar mucho, pero lo voy a hacer lo más básico posible. Sí les quiero exhortar a cada uno de ustedes que están escuchándome en este momento, que vayan a sus Biblias y que lean las historias de estos hombres que yo les voy a mencionar. Y también mi consejo es que vayan a sus Biblias, hay poder en Cristo Jesús, y busquen cada uno de los versículos de los que yo les voy a estar hablando, busquen su texto y busquen su contexto. Porque tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que discernir a cada una de las personas que nos están dando una palabra, y es nuestra responsabilidad saber qué alimentos nosotros estamos tomando para nuestra alma. Porque la palabra del Señor, esto es pan de vida, esto es un alimento que nos ayuda a crecer. Este es el alimento más saludable que nosotros podemos tener para nuestra alma, para nuestro espíritu. Así como nosotros tenemos alimentos saludables y alimentos no saludables, así mismo está pasando hoy día. Lamentablemente, tenemos que reconocer
que para estos últimos tiempos hay maestros amadores de sí mismo, hay muchas personas, ¿verdad?, por ahí hablando lamentablemente palabra en la carne, para que se escuche bonito, mucho disparate. Hay poder en Cristo Jesús y por eso nosotros tenemos que saber bien qué nosotros estamos escuchando. Pues, ¿verdad? Habiendo dicho todo esto, ¿verdad? Quiero comenzar a dar 4 ejemplos. El primer ejemplo que quiero dar es como un breve recordatorio. Ustedes lo pueden buscar en sus Biblias y pueden escudriñar, y verdaderamente les exhorto a que busquen las historias de estos 4 hombres que son dignos de seguir el ejemplo en muchas, ¿verdad?, en muchas áreas y en muchas cosas que ellos hicieron, en otras no. Pero la vida de estos hombres debería de ser ejemplo para nuestra vida en la paciencia que cada uno de ellos tuvieron, en la espera que cada uno de ellos tuvieron cuando Dios les habló. Y el primer ejemplo, ¿verdad?, que quiero darles es de Abraham. Todos sabemos que a Abraham Dios le hizo una promesa hermosa. Y todos sabemos que en medio de esa promesa, cuando Dios le cumple la promesa, él era de una avanzada edad. Y él esperó en Dios. Vamos a ir al próximo ejemplo. Vamos a hablar de José, pero esto es algo breve, amados hermanos, porque verdaderamente yo no me quiero centrar en esto, yo me quiero centrar en la palabra, pero quiero como recordatorio decir que cuando Dios nos llama, nosotros tenemos que pasar un proceso. Y si ustedes escudriñan la vida de cada uno de estos hombres que Dios levantó en sus tiempos, podemos ver que cada uno de ellos tuvieron que tener paciencia para poder ver las promesas de Dios cumplirse en su vida. Y lo primero que Dios hace en nuestra vida es un llamado. Esto es muy importante, amado hermano y amada hermana que me esté escuchando. Dios me llamó al ministerio. ¿Usted está seguro que Dios le llamó al ministerio? Esa es la primera pregunta. Nosotros no podemos decir, bueno, yo quiero ser misionero o evangelista cuando Dios a mí me llamó a un pastorado. Yo no puedo decir, ay, yo quiero ser pastor cuando nunca hubo un llamado. Si hay un llamado, no puedo decir, hoy mismo me voy a ir a las misiones cuando no es el tiempo de Dios. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es que luego del llamado hay un momento de espera y las cosas de Dios todas tienen un orden. Porque, amado hermano y hermana que me esté escuchando en esta hora, y este mensaje va dirigido, ¿verdad?, a los hermanos que ya están convertidos, que están esperando en Dios, que Dios les ha hecho un llamado. Tenemos que entender que Dios es un Dios de orden, hay poder en Cristo Jesús y todas las cosas Dios las hace en su tiempo. Así como cuando creó los cielos y la tierra, que hizo la tierra y al séptimo día descansó y todos los días hizo una cosa. Eso nos da como enseñanza para que nosotros entendamos, hay poder en Cristo Jesús y mi alma alaba la gloria del Señor, que todas las cosas de Dios conllevan una espera, un orden. Esto no es que Dios nos llama hoy y hoy yo digo, pues voy a vender mi casa, lo voy a vender todo porque me voy a ir a las misiones. No. Cuando nosotros nos salimos del orden de Dios y queremos ayudar a Dios porque Dios no necesita ayuda, entonces hay un fracaso. Porque no había una preparación, no teníamos un carácter, no vamos a saber, ¿verdad?, cómo llevar a cabo ciertas situaciones. Y si hablamos del ministerio que conlleva, ¿verdad?, mucha entrega, mucha dedicación, un ministerio como el del pastorado,
cuando comencemos a ver, ¿verdad? Esos varones que Dios llama al pastorado, cuando comiencen a ver, ¿verdad? Las dificultades que hay en medio del pastorado, que comiencen a ver los sufrimientos, las almas que se apartan, todas las personas que van a ir, ¿verdad? Donde usted para pedirle consejo, y si es una damita que vaya donde su esposa a pedirle consejo a la esposa del pastor, se van a dar cuenta de que si no era el momento de Dios es difícil. Porque no hay una preparación, porque no hay un carácter, porque no hay una base sólida. Y nosotros tenemos que entender que antes de nosotros ir al ministerio, tenemos que sentarnos en una banca, tenemos que tener una base sólida para poder ejercer el ministerio. Hay otro ejemplo, y este ejemplo es de José. José tuvo que esperar 14 años luego de que Dios le diera un sueño para poder ver ese sueño cumplirse en su vida. En medio de esta espera, que sus hermanos los venden a José para la esclavitud. José, Dios lo pone en gracia, pero también ocurrió algo muy fuerte en su vida, y es que obviamente llegó la tentación, y cuando llegó la tentación él soportó, él se fue huyendo de la tentación, pero la obediencia a Dios y el amor a Dios le costó que se levantara una calumnia en su contra y cayera preso en una cárcel, cuando él pudo haber dicho: Dios mío, pero tú no me mostraste un sueño en el cual tú me habías puesto, ¿verdad?, en un lugar alto. Él pudo haber preguntado muchas cosas, él pudo haber preguntado, ¿verdad?, pero no lo hizo. Esto fue un hombre que se mantuvo firme creyendo en Dios, porque cuando Dios habla, si usted se mantiene fiel, ciertamente Dios cumple sus promesas. Pero por eso, amado, es muy importante nosotros mantenernos diariamente leyendo las escrituras, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Hay poder en Cristo Jesús, y cuando nosotros leemos las escrituras, nosotros conocemos más la personalidad de nuestro Dios. Es importante conocer los evangelios, y después de los evangelios, si usted es un nuevo convertido, hermano o hermana que me esté escuchando, comience por los evangelios para que no haya ninguna confusión. No, yo siempre recomiendo que no comiencen por el Antiguo Testamento, porque esto puede ser causa de confusión para una persona que no tiene conocimiento de las cosas de Dios. Comiencen por los evangelios, sigan toda la Biblia en el Nuevo Testamento. Cuando usted ya esté preparado, que tenga conocimiento, me va a escudriñar entonces el Antiguo Testamento, que es precioso y hermoso, pero ya conociendo, ¿verdad?, la gracia de Cristo, conociendo el sacrificio de Jesucristo, conociendo, ¿verdad?, toda la base que nosotros necesitamos en la vida de cristiano. Hay poder en Cristo Jesús. El tercer ejemplo que quiero dar es el de Moisés. Moisés duró 40 años en el desierto. Amado, 40 años en el desierto. Y cuando ya le quedaba así de poquito en poder ver la tierra que Dios le prometió, ¿sabe lo que pasó, amado y amada que me está escuchando? Una desobediencia. Una desobediencia que ciertamente le costó el ver la tierra de lejos. Nunca pudo entrar a la tierra. Es triste. Es triste que después que Dios nos haga una promesa, ¿verdad?, nosotros por desobediencia tengamos que ver esa promesa de lejos. Dios se hace la pregunta: pero Dios, si lo prometió, lo tiene que cumplir. Amado, mira, Dios cumple todas sus promesas, pero nosotros tenemos que comprometernos a obedecer, porque vamos a mirar, nosotros, ¿verdad? Yo soy madre, yo tengo una hija, y muchas veces yo le prometo a mi hija: bueno, si tú te portas bien, cuando termine, ¿verdad?, la tarde, pues yo te puedo dar un candy,
un dulce porque te portaste bien. Pues en el día de hoy te voy a dar un candy. Pues, ¿qué ocurre? Mi niña se portó mal en el día de hoy. Yo le puedo dar el candy. No le puedo dar el candy. Pues lo mismo ocurre con nosotros. Y esto es bueno que ustedes vayan al libro de Jueces. Aquí vemos, ¿verdad? Un poquito más el carácter de Dios en ese sentido. Las hermosas promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, pero muchas veces el mismo pueblo de Israel impedía que con su misma actitud, con su misma desobediencia, que esas promesas se alejaran del Señor, perdón, del pueblo, porque no obedecían al Señor. Entonces aquí vemos que ese era un pueblo, y hoy día pasa lo mismo. Ese era un pueblo que tenían un buen juez. El juez estaba vivo y ellos estaban bien porque tenían a alguien que le decían cómo hacer las cosas, porque ellos mismos no tenían una relación profunda con Dios y dependían de una tercera persona o de un juez para poder hacer fidelidad a Dios. No hacía más que el juez fallecer. ¿Y qué es lo que pasaba? Luego de haber muerto ese juez, ellos volvían y se apartaban nuevamente. Y eso lo podemos ver hoy día también muchas veces. Nosotros muchas veces como cristianos tenemos un buen pastor y gloria a Dios. Si el pastor se descarrila, los que estaban firmes, después la iglesia completa se descarrila. Ponemos mucho la mirada en los hombres en vez de tener una relación profunda con Dios. O sea, nuestra mirada debe estar puesta primeramente en Dios. El cuarto ejemplo que les voy a dar, antes de entrar, ¿verdad?, a la palabra como tal del consejo, pero todo se basa, ¿verdad?, en versículo bíblico. Lo que yo les voy a dar es David, el rey David. Todos sabemos la historia de Goliat. Todos conocemos, ¿verdad? Esa es la parte, ¿verdad?, más conocida entre nosotros los cristianos, Goliat, David y Goliat. Pero muchas veces desconocemos, si no hemos leído la palabra, que se supone que sí, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, que David fue llamado a muy temprana edad. Cuando Dios llama a David, que lo manda a ungir, David era muy joven y tardó muchos años en poder ser rey. Pero ¿qué ocurre? En el transcurso del tiempo, David pasó muchas pruebas, pasó persecución. Saúl se levantó en contra de David. Aún ese hombre que David admiraba, que David, ¿verdad?, decía, no, líbrame Dios de poner la mano contra el ungido de Jehová. Él mismo reconocía que Saúl, que se levantó en contra de él no podía tocarlo porque seguía siendo el ungido de Jehová. Esto nos da cátedra a nosotros, amado hermano. La vida de David nos da cátedra. Esperó muchos años, pasó persecución, y esto lo vamos a ver en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso tenemos que entender que esto que pasa en nuestras vidas y que pasó en la vida de David es lo que Dios usa para moldear el carácter que necesitamos como ministros del Señor. Este es el carácter que Dios va desarrollando a través de las situaciones, y para que nosotros aprendamos a poner la mirada en Él y no a poner la mirada en el hombre. ¿Qué pasa? David sufrió mucho persecución, y cuando el Señor ya lo pone como rey, ya habían pasado muchos años. Y así pasa con nosotros. Hay poder en Cristo Jesús. Dios nos hace un llamado, pero muchas veces personas en la fe, pueden ser los mismos pastores de la iglesia, los hermanos, las hermanas, la misma familia, personas que uno, ¿verdad?, pensaba que no, ese es el ungido de Jehová. Estas mismas personas, ¿verdad?, que no andan firmes delante del Señor, son las que se levantan para hacernos la guerra, para matarnos espiritualmente. La pregunta es,
Si alguien que usted ama, si un pastor se levanta en contra de usted, usted va a perdonar a esa persona, va a decir, líbreme Jehová de poner las manos en contra del ungido de Jehová. O usted va a decir, no, se levantó el pastor en mi contra, yo voy a dejarlo todo. No, por eso es que nosotros tenemos que pasar por un proceso antes de tener un ministerio. Porque triste sería que nosotros queramos, ¿verdad? Pasamos por esa prueba, entonces tengamos una enemistad con el pastor, ¿verdad? Y tengamos enemistad con el otro pastor y con la otra hermana y con el otro hermano. No, eso es un desorden de parte del Señor. Eso no puede pasar aquí, ¿verdad? Para uno poder ejercer un ministerio ni en la vida de un cristiano. Por eso, esto es todo un orden. Habiendo dado una pequeña introducción y habiéndoles recordado historias que todos conocemos de la Biblia, le exhorto que ustedes busquen estos pasajes bíblicos en el Antiguo Testamento, en Génesis, en Jueces, vamos a buscar esos pasajes bíblicos en Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Éxodo, todo eso. Y vamos a estudiar de la vida de estos hombres. Habiendo dicho todo esto, quiero orar, ¿verdad? Para comenzar entonces a dar el corto consejo. Creo que esto va a ser un poco más corto, no sé, ¿verdad? Según lo que Dios quiera, ¿verdad? Hablar a mi vida y a la vida de cada uno de ustedes. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, estamos aquí delante de ti, delante de tu presencia, dándote gracias por este día, dándote gracias por tu amor, dándote gracias por tu poder, dándote gracias por tu misericordia, dándote gracias por tu grandeza, merecedor de alabanza, dándote gracias por la vida, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria, honra y alabanza. Aquí en esta noche, Padre de la gloria, Señor, te pido que seas tú ayudándome, Padre de la gloria, para no hablar nada, Señor, que no sea conforme a tu palabra. Oh, Señor, para no hablar nada, Señor, que sea en desorden, Padre de la gloria. Señor, yo solamente quiero glorificarte, que seas tú poniendo palabra en mi boca, Señor, y para poder contestar esta pregunta, Padre de la gloria, Señor, que me han pedido. Señor, ayúdame, Padre de la gloria, Señor, que seas tú a través de mí merecedor de alabanza y que puedas tocar cada una de esas vidas, Señor, que puedan en algún momento dado estar viendo este video, Señor, porque yo sé que va a ser edificación para ellos, así como ha sido edificante para mi vida y así como tú has obrado en mi vida, Señor. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, que tú sigas poniendo hambre y sed, Padre de la gloria, en nuestras vidas y en nuestros corazones, de ti, de tu palabra, Padre de la gloria, que expande vida, Señor, en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Hay poder en Cristo Jesús. Ok, quiero compartir, ¿verdad? Primera de Timoteo capítulo 3. Hay poder en Cristo Jesús. Dios me llamó al ministerio y ahora ¿qué hago? Esta parte de aquí habla a los obispos. Discúlpeme, hermano. Esta parte de aquí habla a los obispos. Y dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Escúcheme bien, por favor, porque hoy día hay mucho desorden. Hoy día todos quieren ministerio. Hoy día todos quieren predicar, pero sus vidas no son irreprensibles. Pero sus vidas tienen concupiscencia. No son personas que dan testimonio. Sus casas
están en desorden. En su trabajo no saben que son cristianos. Los vecinos los escuchan hablando malo. Los escuchan discutiendo todo el tiempo con su familia. Su mismo esposo o esposa, hay poder en Cristo Jesús, dicen que ellos mismos no dan testimonio, no le dan testimonio a su esposo, no le dan testimonio a sus esposas, no le dan testimonio a su hijo, no le dan testimonio a su padre, no le dan testimonio a su familia, pero desean predicar en la carne. Y algo que nosotros tenemos que entender es que Dios es santo, que esta palabra es santa. Esto no es un juego, esto no es una moda, esto no es algo que yo digo, no, yo lo voy a hacer, porque con esta misma palabra que se edifica, si no la sabemos entender, si no la sabemos hablar, si no tenemos amor, si la damos sin frutos del Espíritu, podemos herir, podemos lastimar, podemos apartar, podemos matar a un hermano, a una hermana espiritualmente. Esto es serio. Dios me llamó. ¿Ahora qué hago? Vamos a seguir leyendo. Y me gustaría que usted leyera conmigo. Por si acaso no pudo encontrarlo, vamos a repetirlo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Del versículo 1 en adelante hasta el versículo 7, lo que corresponde primeramente a los requisitos de obispos. Después vamos entonces a la de los diáconos. Dice: marido de una sola mujer. Déjeme repetirlo nuevamente. Marido de una sola mujer, un hombre fiel, un hombre íntegro, un hombre que no está mirando cuanta mujer hermosa pueda ver en donde quiera que se encuentre, en su trabajo, en el mall, en la calle, en la tienda. No. Un hombre marido de una sola mujer, una persona honesta, sobrio, una persona sobria, prudente. Y cuando decimos prudente, esto siempre me trae recuerdo a las vírgenes prudentes y a las vírgenes insensatas. Cristo viene a buscar la iglesia y no podemos olvidar que Cristo viene a buscar la iglesia. Y nosotros tenemos que ser prudentes. Tenemos que mantener nuestras copas llenas de aceite. Y prudente significa muchas cosas. Prudente en nuestra vida. Tenemos que ser prudentes con los demás. Con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos. Tenemos que ser personas prudentes. El pastor tiene que ser decoroso. En todo sentido. Decoro. Pastor, usted quiere ser pastor, tiene que ser decoroso en todos los sentidos. Hospedador. Esto muestra mucho verdaderamente la cualidad de un pastor. Los pastores tienen, yo no sé, ¿verdad? Pero yo siempre me he dado cuenta que los pastores son tan especiales. Mira, Dios me los guarde y me los proteja y les llene cada día de su presencia, les ayude a seguir adelante. Tenemos que orar mucho por los pastores. Esto es un ministerio que es muy sufrido. Y ciertamente es una carga muy grande. Una responsabilidad muy grande. Estos pastores tienen la responsabilidad de la congregación y tienen la responsabilidad de sus esposas, tienen la responsabilidad de su hijo. Es una responsabilidad muy grande la que ellos tienen. Y ellos tienen algo especial y es que ellos son hospedadores, se desviven por las almas. Ellos quieren dar todo por esa oveja. El buen pastor su vida da por la oveja. Ellos tienen un amor tan grande que ciertamente esto es algo que uno ve en los pastores. Tú lo puedes llamar, ¿verdad? Mucho a los
muchos llaman a los pastores a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, y ellos nunca dicen que no, ¿verdad? Para ayudar a alguien, puede ser una emergencia. ¿Y dónde toda la iglesia va? ¿Dónde va la congregación? Donde los pastores. ¿Verdad? Uno tiene cierto problema y cierta situación, ¿a dónde uno va a buscar un consejo? A donde el pastor debe ser hospedador en todos los sentidos, apto para enseñar. Y cuando habla de enseñar, tiene que ser enseñado también, porque alguien que enseña para poder enseñar es porque aprendió. Entonces aquí habla de que el pastor aprendió, tuvo una preparación, se sentó en una banca, aprendió, pasó por una enseñanza para lo que él aprendió, poder ministrarlo a la congregación y a los amigos que visiten la iglesia, porque él aprendió. Si yo enseño es porque yo aprendí. Si yo comparto es porque yo lo viví, porque ya yo pasé, porque ya tuve la experiencia y entonces ahora yo puedo, ¿verdad?, enseñar esa palabra. Yo puedo enseñar algo de lo que no tengo conocimiento. No. Yo puedo enseñar algo que nunca he escuchado. No. ¿Yo puedo enseñar algo que yo nunca he vivido? No. Por ende, un pastor que va a enseñar es porque ya aprendió. Y esta es la parte que muchos, ¿verdad?, saltan. Muchas veces Dios hace un llamado, pero tiene que pasar por un proceso y no queremos aprender. No nos queremos sentar porque tenemos ese fuego, queremos avanzar, pero esto no es de fuego, esto no es de sentir, esto es de firmeza, esto es de obediencia al Señor, como Cristo dice, el que me ama, mi palabra guarda. Cuando la palabra dice, ¿verdad?, hay poder en Cristo Jesús, que es por la gracia que somos salvos. Gloria a Dios, es por su gracia, su amor y su misericordia, no por obra. Claro, porque ninguna de nuestras obras puede suplantar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. No es por una obra, no es porque nosotros hagamos un sacrificio de un animal, eso no nos va a salvar. No es porque nosotros, ¿verdad?, hagamos algo, eso no es lo que nos da la salvación ahora. Ya que somos salvos, ya que fuimos salvos por la gracia, como dice después en Hebreo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues entonces ahora viene una responsabilidad. Entonces esto lo aplica a los recién convertidos y a los hermanos que me están escuchando aquí. Esto conlleva una responsabilidad. Aunque no por obra fuimos salvos cuando nos convertimos, luego que nosotros estamos en el Evangelio, tenemos una serie de enseñanzas que nosotros tenemos que seguir, una palabra que nosotros tenemos que obedecer, cosas que Dios nos las da para que nosotros la apliquemos en nuestra vida. Si algún hermanito me dice a mí que no tenemos que hacer esto, porque salvo siempre salvo, pues entonces yo